tema del día de hoy, pedir para recibir. Es lo que vamos a estar mirando y vamos a tener un tiempo de oración antes de retirarnos de aquí. Amén. ¿Cuántos les gusta orar? ¿O cuántos quieren orar? ¿Sí? A veces a uno le gusta orar, pero hay tiempos en que que no quiere orar. ¿Sí? Hay días que uno no quiere orar, aunque le guste orar, pero no ora, no tiene deseo en ese momento de orar. Pedir para recibir es el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 3. Amén, lo tenemos ahí sentado donde están. Así dice el escritor del libro de Santiago, verso 3 del capítulo 4. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Padre, en esta hora te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, Señor. Hoy queremos, Señor, de acuerdo a tu gracia y tu voluntad, guiados por el poder de tu Espíritu Santo, dar esta palabra, que podamos ser edificados a través de ella. Habla, Señor, a nuestro corazón, esa palabra que yo anhelo oír, Señor. Hoy usted pueda dar esa palabra a nuestro corazón. Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos, nuestro corazón lo abrimos, Señor, y nuestra mente también, para recibir el consejo de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ahora, hoy vamos a estar mirando este tema de pedir para recibir. Cuando nosotros hablamos en lo espiritual de pedir, estamos hablando de orar, ¿sí? Estamos hablando que Dios desea que nosotros le pidamos a Él, o sea, que nosotros oremos delante de su presencia pidiéndole las cosas. Sabemos, amados, que cuando nosotros oramos, Dios está presto su oído para oír nuestras oraciones. Es más, Dios desea que nosotros tengamos tiempos de oración con Él. No sé si usted en algún momento ha leído la historia de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús muchas veces se quedaba toda una noche orando. Es más, yo creo que usted ha leído esta parte cuando Jesús fue tentado por Satanás. Dice que Él fue impulsado, fue llevado por el Espíritu al desierto y allí ayunó 40 días y 40 noches. Pero allí en ayuno Él estaba orando. Él no tenía directamente una Biblia para leer, así como nosotros cuando ayunamos, que tenemos una Biblia, tenemos allí inclusive un vaso con agua, otro hermano que está allí al lado nuestro. Bien, Jesús estaba solito, estaba en el desierto, Él estaba allá y allí Él estaba ayunando, pero lo que Él estaba haciendo era buscando la presencia del Señor, buscando la dirección del Padre en oración. O sea, Él estaba orando. Usted ha leído también cuando ya Él iba a ser entregado, después que tomó la última cena, dice un evangelio, después que cantaron el himno, no sé qué himno, ¿verdad? Porque no lo dice, pero después que cantaron el himno, ellos se fueron a un monte. Y allí en el monte dejó a los discípulos y escogió a Pedro, Jacobo y Juan y se los llevó más adelante y le dice: quedaos aquí mientras yo voy y oro. Y los dejó allí. Otro evangelio dice que los llevó allí y le dijo: velad y orad conmigo. Y él se alejó de esos 3 discípulos como un tiro de piedra. Hágase cuenta que es que usted tomó una piedra y la tiró. Allá donde cae la piedra, más o menos, esta fue la distancia que Jesús se alejó de su discípulo. Y ahí dice la Biblia que oraba. Un evangelio declara que las gotas de sudor que Jesús le salían de él eran como grandes gotas de sangre, porque oraba intensamente. 1 hora, regresó y encontró a Pedro, a Jacobo y Juan dormidos. Y él les dice: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Otro evangelio dice: ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? Y de nuevo se fue y seguía orando.
intensamente, o sea, cuando habla de intensamente, con fuerza, con ímpetu. Jesús oraba. Regresó la segunda vez y de nuevo encontró a los discípulos dormidos y le dice: allí no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Eso indica, amados, que la oración es muy importante. Diga conmigo, la oración es muy importante. Y más en estos tiempos en que estamos viviendo. Amados, nosotros tenemos que tener, se puede decir así, un hábito de oración. Nuestra vida debe de tener ese hábito de oración delante de Dios, porque eso es lo que nos va a dar fuerza en medio de lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo, porque esto no se va a acabar. Se puede acabar el COVID, pero los tiempos difíciles no se van a acabar. Estamos viviendo los tiempos finales. Usted de repente dirá: no, yo no creo que estamos viviendo los tiempos finales. Yo le estoy declarando, estamos viviendo los tiempos finales. Esto es, amados, si usted lo cree o no lo cree, Dios, amados, sabe, y nosotros sabemos, según las Escrituras, que estamos viviendo los tiempos finales. Y esto no es para meternos miedo. Esto es para agarrarnos más de Jesús. Si antes no estábamos agarrados de Cristo, ahora tenemos que agarrarnos más de Cristo y tener ese hábito de oración en nuestra vida para poder pedir y poder recibir en el nombre del Señor. Porque estamos viviendo los tiempos finales. Ahora bien, aunque Dios sabe que nosotros tenemos necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad? Todos tenemos necesidad. Y Dios sabe cuál es tu necesidad. Es más, dice la Biblia que antes de que usted le pida, ya Él sabe cuál es su necesidad. Pero Él está esperando que usted le pida. Wow, mire eso. Dios sabe que usted tiene necesidad. Es más, Dios sabe cuál es su necesidad desde antes que usted le pida, pero Él está esperando que usted le pida. Él está esperando. Por eso, cuando nosotros hablamos de pedir para recibir, está hablando de ese tiempo de intimidad, de oración con el Señor, para poder entonces entrar en esa presencia, para poder entrar en esa gloria y poder entonces decirle al Señor lo que nosotros necesitamos. Por esa razón, cuando nosotros vamos a entrar a esa presencia gloriosa del Señor, cuando nosotros vamos a entrar a esa atmósfera de oración para pedir, necesitamos algunas cosas. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Mire lo que dice la palabra. A mí me gusta este pasaje. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Primer punto, al pedir necesitamos, o sea, cuando yo voy a entrar en esa intimidad de gloria, de en oración al Padre, yo necesito algunas cosas. Y lo primero que yo necesito es confianza. Diga conmigo, confianza. O sea, yo tengo que tener esa confianza con mi Padre, así como usted que tiene confianza con su papá, con su mamá, con su hermano, con su tío, con esas personas íntimas que usted se atreve a ir allá y pedirle cosas que no le pide a más nadie. Se llama confianza. En el ámbito espiritual, la confianza también se conjuga con fe, con seguridad. Quiere decir, amados, que cuando yo voy a entrar a la presencia de Dios, yo tengo que entrar en fe, yo tengo que entrar en confianza, yo tengo que entrar en seguridad. Mire, Jesús sabía que cuando Él oraba al Padre, el Padre le escuchaba. Nosotros tenemos que llegar de la misma manera. Cuando yo llego delante de Cristo a orar, a pedirle a Él, puede ser misericordia, salud, dinero, lo que usted desee pedirle al Señor, fuerzas para seguir adelante, valor para hablarle a otros. O sea, lo que usted le pida al Señor, usted tiene que entrar en confianza
delante del Señor que el Señor está oyendo su oración. Diga conmigo, Jesús. Diga conmigo, Jesús, oye mi oración. Por eso entonces nosotros necesitamos entrar en confianza para poder pedirle a Dios. Esa confianza entonces es fe, es seguridad. Yo estoy seguro que el Señor me oye. Amén. Yo sé que el Señor me oye. Entonces yo tengo que tener esa seguridad. Y no importa dónde usted esté, no solamente Dios le oye cuando está en la iglesia, también le oye cuando está en el banco, cuando está en la casa, cuando está dormido. Donde usted esté, allí el Señor está oyendo su oración. En el baño, donde usted esté, en el taxi, en el bus, allí donde usted esté, Dios está escuchando su oración. Pero tenemos que acercarnos a Él con confianza, con seguridad. ¿Por qué? Porque Él está esperando que nosotros le pidamos. Entonces necesitamos confianza. Eso es seguridad, eso es fe. Pero la mayoría de nosotros esperamos a tener una necesidad para pedir. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted está sano, usted no ora por sanidad? O cuando usted no necesita dinero, que tiene dinero, usted no ora por dinero. ¿Cierto? Bueno, eso me pasa a mí. Entonces nosotros pedimos cuando hay una necesidad. En los ejemplos que le presenté de Jesús había una necesidad y por eso Él se fue al monte, por eso Él estuvo allá en el desierto orando, porque había una necesidad. Quiere indicar esto, amado, que cuando nosotros tenemos una necesidad, lo que tenemos que hacer es orar, llegar delante del Padre, y todos tenemos necesidad, todos. Ahorita yo pregunté y todos en un momento dado tenemos una necesidad. Entonces, en medio de esa necesidad nace orar, nace pedir. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Entonces, amados, quiere indicar, usted podrá ponerlo allí en su cuaderno, podrá ponerlo en su mente. Esto indica que yo tengo que orar, como dice la Biblia, siempre, porque todos los días, a cada momento, hay una necesidad. Surge una necesidad. De repente usted está tranquilo, usted está bien y le salió una llamada y usted contestó esa llamada, y esa llamada es de un familiar suyo que le está diciendo: mira, otro familiar tuyo está en el hospital, está enfermo. Surge una necesidad para orar, para clamar, para pedir a Dios. Entonces es siempre que tenemos que orar. En las cartas declara que tenemos que orar sin cesar. Orar, clamar, pedir a Dios. ¿Cuánta necesidad, amados, tenemos nosotros? Ahora miremos la necesidad del prójimo. Una vez estuvimos hablando aquí de que nosotros tenemos que amar a Dios con toda la mente, toda la fuerza, con todo el corazón. Que tenemos que amar a Dios con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuánta necesidad tiene el prójimo y que tenemos que orar por él también? ¿Cuánta necesidad hay en el gobierno y hay que orar por el gobierno? Las leyes que se quieren implementar, amados, y hay que orar para que Dios meta su mano y detenga esas leyes que van en contra de lo que se llama Biblia. De todas las leyes que se quieren levantar para dañar al cristianismo. Y hay que orar. Hay gente que dice: pero es que yo no tengo nada por qué orar. Hay tantas cosas por qué orar. A su nombre. Ahí están los niños, están los estudiantes. Vamos a tener un año más de escuela virtual, de colegio, de universidad. Todo va a ser virtual. Imagínense esos niños de kinder recibiendo clases virtuales. Difícil. Y si papá y mamá trabajan, ¿cómo será la educación de ese niño? Es costoso y hay que orar por eso. ¿Y a quién le toca orar? A nosotros, la iglesia. Nosotros somos los que tenemos que orar.
Mire la pandemia en que, bueno, por la ayuda del Señor, amados, ya eso está pasando, digo yo. Expertos médicos han dicho que esto se va hasta final de este año. Esto no se va a acabar. Es más, otro dijo, ahora prontito escuché, que vamos a necesitar una vacuna anual, porque el virus no se va a acabar. Sea virus que se acabe o no se acabe, nosotros tenemos que seguir orando, porque a eso nos llamó el Señor, a orar. La Biblia dice que el que pide, recibe. Pero ¿quién va a pedir? La iglesia. Nosotros tenemos que pedir, somos nosotros. Por esa razón, entonces, allí cuando surge una necesidad, es que tenemos que orar. Quiere decir que siempre hay necesidad, siempre hay por qué orar. Siempre. Y la iglesia ha sido llamada a orar, a clamar. Nada más miremos, amados, cuánta gente aquí solamente en Panamá se ha muerto. Imagínense la gente que se ha muerto. Ya pasa el 1.000.000 de personas muertas a nivel mundial. ¿Cuántas de esas personas se fueron sin Cristo? ¿Cuántas? Aquí en Panamá van más de 5.000 personas. ¿Cuántas de esas se han ido sin Cristo? ¿Cuántas de esas, amados, nosotros tuvimos la oportunidad de predicarle y no le predicamos? Y si no pudimos predicarle porque viven lejos, ¿cuántas veces nosotros oramos por salvación de la gente en Panamá? Hay necesidad. Quiere decir, amados, que no hay tiempo para dejar de orar. Ahora bien, surge una pregunta interesante. La Biblia dice, aquí donde leímos en el libro de Mateo, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Pero surge una pregunta, ¿por qué se pide y no se recibe? ¿Por qué se pide y no se recibe? No sé si eso le ha pasado alguna vez a usted. ¿Por qué pedimos, oramos, clamamos y no recibimos? Y digo, y eso también me toca a mí. No crea que eso es solamente para dar la enseñanza. Eso me toca a mí también. Yo he pedido muchas cosas y no he podido o no he recibido lo que yo he pedido. ¿Por qué pasa eso? Yo no sé si eso le pasa a usted, pero a mí me ha pasado. Yo he pasado orando y no recibo eso que he estado pidiendo. ¿Por qué pasa eso? Vamos a ver algunas cosas. ¿Por qué nosotros pedimos y no recibimos? Número 1, porque pedimos mal. Eso lo miramos allá en el libro de Santiago, donde leímos inicialmente. Nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Dice que pedimos para nuestros deleites. Oramos y pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos solamente para nuestros deleites. Pero cuando nosotros aprendemos a pedir para bendecir a otro, Dios comienza a dar. Mire, no es lo mismo pedir sanidad por mí mismo que pedir sanidad para otro. No sé si eso le ha pasado a usted, que usted está con un dolor y llega alguien a pedir oración porque tiene una enfermedad y usted ora, amado, y la persona se va sana y usted sigue con el dolor. No sé si eso le ha pasado a usted. Pero uno dice, pero ¿por qué? Si yo oré, clamé, yo soy tu siervo y no me quitas el dolor, en cambio oré por este enfermo y se fue sano de aquí. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios desea. Y nosotros comencemos a orar por otros. Diga conmigo, orar por otros. Pero ¿cuál es la oración que nosotros hacemos? Y esto yo lo aprendí del hermano Marcos Torres. Él hablaba de la oración del becerro. ¿Y cuál es la oración del becerro? Dame, bendíceme, prospérame. La oración del becerro. Pero cuando nosotros oramos
Señor, bendice a los demás, Señor, guarda a los demás, Señor, mira a fulano de tal. ¿Sabe qué? Dios va a comenzar a contestar, porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces nosotros tenemos que comenzar a orar por los demás, clamar por los demás, y otros, amados, van a estar orando por nosotros también. Por eso muchas veces nosotros oramos, pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. A su nombre. Ahora, no le estoy diciendo que usted no ore por usted, no estoy diciendo eso, pero Dios nos llamó que oremos los unos por los otros, y eso es lo que Dios desea, que oremos los unos por los otros. Número 2, ¿qué otra cosa hay? Dice que no hay fe. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? Porque no hay fe. Aquí mismo lo dice el versículo bíblico, que si nosotros pedimos en oración creyendo, esa palabra creyendo es fe. Si yo voy a pedir algo, yo necesito fe. La pregunta es: ¿qué fe tengo yo para pedir eso que yo estoy pidiendo? A su nombre. Le voy a contar esto. Ahora que estuvimos en cuarentena, yo le decía: Señor, ¿sabes que necesito dinero? ¿Sabes que lo necesito? Y yo te pido, Señor, que no sé de dónde, pero que pueda venir ese dinero. Para este mes, Señor, yo necesito esto. ¿Sabe qué? No llegó. No llegó. Pero sin embargo, pudimos pasar el mes. ¿Cómo pasamos el mes? Yo tengo unos lechones en la casa. Ellos necesitan alimento. Pero en esos días que estábamos en cuarentena, me invitaban a ir a trabajar a una parcela de plátano, y de allá yo me traía mis 100 plátanos. ¿Y sabe qué le echaba yo de comer a los puercos? Plátano. Tenía plátano para echarle. Desde que se acabó el año pasado y entramos en este año, amado, qué difícil conseguir plátano. A su nombre. Porque ahora tiene los puercos alimento. Pero yo estaba pidiendo una cosa y dice Dios: no, yo no te voy a dar lo que tú estás pidiendo, pero sí te voy a dar lo que tú necesitas. Y yo aprendí esto. Fue una lección que Dios me dio a mí. A veces nosotros le pedimos a Dios algo que nosotros queremos, pero no es lo que nosotros necesitamos. Y Dios nos va a dar a nosotros lo que necesitamos, no lo que queremos. Wow. Y ahí es donde entonces entra la fe, la seguridad, la confianza. Señor, yo tengo fe para recibir, yo tengo fe. Pero cuando yo miré esto, esta fue una enseñanza que Dios me dio a mi corazón. Es cierto, yo necesitaba dinero, pero sin embargo Dios no me dio dinero, pero sí me dio lo que necesitaba. Y pasamos. Y ahí están los lechones, pasaron también. Porque Dios tiene cuidado de nosotros, pero nosotros tenemos que tener fe, poner las cosas en las manos de Dios, decirle: Señor, mira, tu siervo necesita el dinero para comprar el alimento de los cerdos, pero tú sabes que los cerdos necesitan comer. No me dio dinero, pero me dio para que los cerdos comieran. Wow, yo me quedaba sorprendido, amados, cuando yo veía, tenía plátano maduro, tenía plátano verde, tenía plátano grande, tenía plátano chico, gordo, flaco. Amado, yo tenía cantidad de plátanos en la casa. Tanto así, amados, que todos los domingos me llamaban y me decían: ve, vaya, busque una carretilla de plátano. Y yo todos los domingos me traía mi carretilla de plátano llena, no era por mitad, llena de plátano para la casa. Ahí estaba el alimento para los cerdos. Ahí estaba. Entonces la fe es muy importante cuando nosotros vamos a pedir. Otro ingrediente, amados, ¿por qué nosotros pedimos y no recibimos? Porque no hay integridad en nosotros. No somos íntegros.
No somos íntegros. Por eso entonces cuando pedimos no recibimos porque no hay integridad. Pero sin embargo cuando somos íntegros, Dios oye nuestra oración. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Hay una historia de un rey en el Antiguo Testamento, un rey de Judá. Dios le dice al profeta: ve al del rey y dile que arregle su casa porque ciertamente va a morir. Llegó el profeta y le dice: rey, dice Dios que arregle tu casa porque vas a morir. ¿No fue la orden? ¿Se fue? Cuando el profeta sale, el rey se acuesta y mira hacia la pared y le dice: Señor, acuérdate de mí, que yo he guardado tu palabra, he sido íntegro, he buscado tu rostro, y me vas a matar así. Ya el profeta iba saliendo allá, cuando Dios le dice al profeta: devuélvete y dile al rey que le voy a añadir 15 años más. ¿Por qué sucede esto? Porque había integridad en el corazón del rey. ¿Habrá integridad en nuestro corazón? ¿No habrá tacha en nosotros? Cuando falta la integridad en nosotros, nuestra oración no es oída. Por eso muchos de nosotros pedimos y no recibimos porque no somos íntegros. Libro de Juan, capítulo 14, del 13 al 14. Libro de Juan 14, 13 y 14, dice de esta manera: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando Dios nos da a nosotros, es para que nosotros glorifiquemos su nombre. Mire, yo pienso que hay por tantas cosas en las cuales nosotros tenemos que glorificar a Dios. Este año pasado, amado, fue un año de crisis, un año duro, y empezamos un año de crisis, un año duro, pero ¿sabe qué? Ahí ha estado el Señor, y hay por tantas cosas que darle gracias al Señor, que darle gloria al Señor, que darle alabanzas a Dios. Entonces Dios nos da a nosotros para que glorifiquemos su nombre. Nada más, amados, el aire que nos da es tiempo entonces de glorificar al Señor y decirle: Señor, gracias por el aire que me das. Poder caminar. Señor, gracias por las dos piernas que me das, que puedo caminar. Gracias, Señor. La salud que tenemos. Mire, todo lo que tenemos, amado, es porque Dios lo ha permitido para que glorifiquemos su nombre. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por esto. Yo le di gracias a Dios, amados, que Él me dio el privilegio de tener un año más. Jamás yo pensé llegar a 50 años. Y Dios me ha permitido llegar a 50 años. Yo le doy gracias a Dios por eso. Me dio el privilegio de tener 23 años de casado. Cuando jamás yo pensé, amados, que iba a llegar a 23 años de casado. Eso no me pasaba por la mente. Y Dios me ha dado el privilegio. Amados, nos hemos alimentado desayuno, almuerzo y cena, y Dios me ha permitido tener gallina, me ha permitido tener puerco. Hay que darle gracias a Dios. Dios me ha permitido, como dice la Biblia, el privilegio de ser pastor, de tener un ministerio. Gracias a Dios por eso. Eso es un privilegio que Dios nos da, de poder servir, de poder trabajar en su obra, de poder servirle a Él. Amado, eso es un privilegio y hay que darle gracias a Dios. Él me ha dado, amado, sabiduría de entender algunas cosas, quizás no todo, pero hay que darle gracias a Dios por eso, y yo le doy gracias a Dios.
O sea, hay por tantas cosas que darle gloria a Dios, amado, que Él nos ha dado. En esos días estábamos mirando en Primer Impacto una mujer que estaba toda deformada, que desde los 13 años ella comenzó a hacerse cirugía plástica en la cabeza, en la cara, porque dice que ella se sentía fea, se sentía mal, y ahora tenía toda la cara desfigurada por tantas operaciones que se había hecho. Y decía el que estaba narrando la historia de esa mujer, que las personas se sienten incompletas como nacen. Si tiene la nariz grande, la quiere pequeña. Y si la tiene pequeña, la quiere tener grande. Si tiene las orejas paradas, la quiere acostada. Pero si las tiene acostadas, la quiere tener parada. Si tiene cachetes grandes, los quiere pequeños. Porque son inconformes. Pero tenemos que darle gracias a Dios que nosotros, amados, nacimos completos y sin ningún defecto. Entonces tenemos que darle gracias a Dios. No decirle: Señor, te equivocaste en dejarme unas orejas paradas, yo las quería acostadas. A su nombre. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos, amados, un privilegio delante de Dios y es para darle la gloria a Dios, entonces le damos la gloria a Dios, que me dejó sin pelo en la cabeza, que me dejó enano, que me dejó barrigón. Señor, pero gracias. Gracias a Dios. Otros, amados, quisieran por lo menos ser calvo, pero no pudieron nacer. Se murieron antes. Pero nosotros estamos aquí sin pelo en la cabeza, pero dándole la gloria a Dios y decirle: Señor, gracias porque tú me tienes en este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Entonces, cuando Dios nos da algo, es para glorificar su nombre. Sea grande o sea pequeño, gracias, Señor. Gracias, Dios. Padre, gracias. Y esto yo se lo he enseñado a los muchachos en la casa. A veces llegaban y me decían: ve, papá, me gané $3. Digo: gracias, Señor, porque eso no lo tenía. Me fui a trabajar y no me pagaron, pero me dieron 5 libras de carne de puerco. Señor, gracias, porque esto no lo tenía. Una vez fui a trabajar y no me dieron nada de dinero, pero cuando llegué a la casa traía 5 libras de arroz, 1 libra de lentejas, 1 libra de frijoles y traía unas tunas. Yo digo: Señor, gracias por esto que yo tengo. Quizás si no me hubiese ido a trabajar no hubiera llevado nada. Pero gracias, esto no lo tenía. Y si lo tenía, Señor, ahora tengo más. Wow. Pero glorificar el nombre del Señor, cuando Dios nos da algo a nosotros, es para que glorifiquemos su nombre, para que su nombre sea exaltado. ¿Para qué más? Cuando Dios nos da a nosotros, amado, es porque nosotros entendemos que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto han sentido que Dios ha cuidado de usted? Hay una canción que dice: Dios cuida de mí como la niña de sus ojos. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Si sigo cantando, los voy a dormir. Pero Dios cuida de nosotros. Pastor, ¿cómo usted va a decir que Dios cuida de nosotros si pasé enfermo toda una semana? Pero Dios estaba allí. Ahí estaba el Señor en medio de la enfermedad. Ahí estaba porque Él se quería glorificar en medio de esa enfermedad. En estos días yo pasé fuertemente, amados, un ataque de dolor de cabeza. Ni a la casa yo le dije nada. No le dije nada a mi esposa ni a mis hijos. Pero yo tenía un dolor de cabeza fuertísimo. Y yo me metí al cuarto y yo comencé a orar: Señor, yo reprendo ese dolor de cabeza. Padre, mira, ese dolor de cabeza no es mío. Y yo comencé a echar fuera ese dolor de cabeza. Y no se me quitó. Y yo comencé a estudiar la Biblia y comencé a escribir. Y yo digo: Señor, pues ese dolor de cabeza no me va a molestar. Y no era por falta de café, porque el café no me da dolor de cabeza. Y
todo el día pasé con dolor de cabeza. A las 8 de la noche, cuando estábamos leyendo la Biblia, o cuando íbamos a comenzar a leer la Biblia, está ese dolor de cabeza, amado, pero fuertísimo. Y nos reunimos, oramos para leer la Biblia, amado, y en medio de la lectura de la Biblia, no sé cuándo se me fue ese dolor de cabeza, pero cuando terminamos de leer la Biblia, no tenía dolor de cabeza. Señor, gracias. Se fue ese dolor de cabeza. No se fue cuando te lo pedí acá en la mañana. No se me quitó a mediodía cuando estaba escribiendo. Se quitó en el momento justo que Dios así le plació. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti, hermano. Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado. Y por eso cuando nosotros le pedimos y Él nos da, es para que nosotros entendamos que Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando nosotros le pedimos y no nos da, es porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque como dijimos anteriormente, amados, pedimos, pero pedimos mal para nuestro deleite. A veces nosotros le pedimos a Dios cosas que no van a ser de bendición. Entonces Dios dice, no te lo voy a dar. Pero, amados, tenemos que darle gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Que no seamos como el pueblo de Israel que estaba pidiendo carne, 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 amado, y esa misma carne, amado, lo llevó a la tumba. Es mejor pedir en la voluntad del Señor. Señor, mira, yo quiero esto, pero ¿será tu voluntad? A su nombre. Y cuando Él nos da, es porque Él tiene misericordia de nosotros. Él lo tiene. Él cuida de nosotros. ¿Para qué más nos da cuando nosotros le pedimos? Porque Él quiere que nosotros reconozcamos que Él tiene el control. Él no ha perdido el control. Que pierde el control somos nosotros. Usted no ha visto que cuando nosotros no tenemos nada que comer andamos desesperados y andamos allí, amado, y más si tenemos niños pequeños que no saben que no hay, uno anda desesperado. Nosotros perdemos el control. Dios no lo pierde. Y cuando Él nos da es porque Él quiere que nosotros reconozcamos que Él tiene el control. Alabado sea Dios. Él tiene el control. ¿Para qué más nos da? Para que nosotros nos sintamos bien, nos sintamos tranquilos. Por eso Él nos da a nosotros, para que nosotros nos sintamos tranquilos, nos sintamos contentos, nos sintamos felices, para que mi gozo, dice el Señor, sea cumplido en ustedes. Para eso Él nos da, por eso Él nos da a nosotros. Ahora bien, no sé que usted tenga necesidad, pero Él está aquí esperando que nosotros le pidamos. Y en esta hora, amados, vamos a orar por su necesidad o por esa necesidad. Ya le digo, no sé cuál es su necesidad. Cuando Jesús se fue al monte a orar, después de la última cena, había una necesidad en Él. Por eso Él se fue a orar. Cuando Él se quedó y mandó a los discípulos que cruzaran en la barca al otro lado, y Él se quedó de este lado y subió al monte a orar porque había una necesidad. Cada uno de nosotros tiene una necesidad, pero vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle a Dios, no solamente por nosotros, sino por la necesidad de otros. Mira, hay gente que no, hermanos de la iglesia que no han venido a la iglesia por miedo del virus, pero sí se montan en un bus para ir a la frontera, pero sí se montan en un bus para ir a visitar a la familia, cogen un taxi para llevar la mercancía a la casa, pero a la iglesia no vienen porque se contaminan. Hay que orar por ellos. No es que estén fríos o que se van a ir al infierno, no, hay que orar por ellos. Hay gente que ya me está diciendo, pastor, nosotros vamos a ir a la iglesia y nunca han sido parte de esta iglesia. Todavía hoy me paró una familia y me dice, pastor, ¿qué día tienes culto? Tal día, tal día. Dice, el otro jueves yo voy a ir a la iglesia. Hay que orar por ellos.
Hay que orar por ellos. Hermoso es, amado, poder adorar y glorificar el nombre del Señor. Hay gente que necesita la salvación, hay que orar por ellos. Entonces, hay necesidad. Hay necesidad. En nuestros hogares hay necesidad. En nuestra familia hay necesidad. Ayer llamé a mi madre y me dijo: hijo, me quiero ir para Chiriquí, pero no puedo ir porque empecé los tratamientos y son 25 tratamientos, 5 por semana, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y son entonces 25 tratamientos, pero me quiero ir para Chiriquí. Lo que yo hice fue: Señor, pongo a mi madre delante de tus manos, dale paciencia, dale calma. Ella se fue para Panamá desde noviembre y ella estaba donde mi hermano solamente, lo máximo que estaba allí 5 días, y se fue desde noviembre. Hay que orar porque hay necesidad. ¿Qué tal si oramos en esta hora? No sé su necesidad, pero Dios sí lo sabe. Pero recuerde que cuando Dios le da a usted es para que usted glorifique su nombre.